Bueno, buenos días para todos. Necesito saber cómo estamos ubicados en el programa, porque ya el 27 tenemos el parcial y quiero ver si nos quedaron temas pendientes, cómo estamos ubicados para no tener problemas el día del parcial, que no se dio el tema que te están tomando o algo así. ¿Cómo le va, Doc? Buen día, Álvarez le habla. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, le hago una consulta porque estamos casi matándonos en los grupos de WhatsApp. ¿Vio el trabajo práctico que hay en el aula virtual de las mujeres en el espacio? Ajá. Bueno, ese trabajo práctico, ¿hay que hacerlo o no? Porque tiene fecha Ese de... trabajo práctico fue subido en un aula, ¿correcto? La debe haber subido el doctor Croce o el doctor Ocampo. Sí. ¿No está especificado quién subió ese trabajo? No, creo que no, por lo menos yo no lo vi. Pero la pregunta del millón que... No, ustedes tienen que hacer los trabajos prácticos que yo les doy. Ah, ¿sí? ok. A mí no me han dicho nada que le dé a ustedes ese trabajo. Y no sé si vieron conmigo el tema correspondiente. No, profe, no. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver primero cómo estamos parados frente al programa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el 27 es el examen. Tengo que darles una clase por lo menos de repaso. O sea que la clase anterior al 27 no la puedo usar para dar contenido. Y sería que nos queda la semana que viene. Nos queda la clase de hoy. Hoy es 6. La semana que viene y después ya viene repaso y examen. Me da la impresión. ¿Sí? Si no estoy equivocado, a ver. Y es que qué desgracia. A ver. 27 tenemos 2 semanas. Tenemos la semana que viene completa, las 2 clases, y la otra semana son 4 clases, y después viene la clase de repaso y el examen. Bueno, creo que vamos a llegar bien, ¿correcto? Pero necesito saber qué temas nos faltan para ir dándolos, ¿sí? En lo que hace al programa, dentro de las unidades de derecho espacial, si nosotros seguimos, a ver, si nosotros seguimos el programa, ¿dónde está cronotransporte? Sí, bien. Programa corregido, programa definitivo. Profe, una pregunta, ¿puede ser? Sí, dale. El día 27 es el parcial, pero el día 25 de mayo es feriado. Ese día no hay cursada. No, entonces la clase, el día anterior de clase, o sea, en vez del martes, 27 jueves, ¿correcto? No, 27, sí, pero sí, 27 jueves, 25 martes. Bien, 25 feriado, nos queda la clase del jueves 20 de clase de repaso obligatoria, ¿correcto? Bien. Y para dar contenido nos quedaría hoy, las 2 de la semana que viene, y el martes, la otra semana, son 3 clases más. La unidad 1 era el transporte en sus distintos sentidos técnico, jurídico, económico, importancia del transporte, concepto de derecho del transporte, caracteres, influencia del hecho técnico, contenido de la asignatura, legislación vigente, normas constitucionales, tratados, reglas internacionales, otras fuentes, organismos nacionales, internacionales, competencias. Derecho espacial, principios, caracteres, contenido. Esto se dio.
sea que en esta unidad no creo que tengamos problemas. El transporte terrestre, carretero, ferroviario, infraestructura, normas aplicables. Acá estamos medio flojos. ¿Qué vieron ayer de transporte terrestre? ¿Vieron algo? Ayer no, el martes. 3 y dieron transporte ferroviario. No, ya vimos eso nosotros con usted. Correcto. Espacios acuáticos, infraestructura portuaria, normas aplicables, se vio. La parte de Montego Bay, las conferencias de Ginebra, de Naciones Unidas, todo eso se había dado. Luego, espacio aéreo e infraestructura aeronáutica, aeródromos, clasificaciones, limitaciones al dominio, normas aplicables. Eso creo que también se dio todo. Espacio ultraterrestre, delimitación, distintas órbitas, régimen jurídico de la órbita geoestacionaria, ¿se vio? Eso siempre lo toman, ¿eh? Logística en los transportes no se debe haber dado. Pero igualmente eso no creo que se lo tome. Doctor, le hago una pregunta. En cuanto a... Espere. Transporte terrestre. Sí. ¿Qué es lo que se toma? Porque voy a ser recontra sincera. La clase del doctor Cibau no eran las suyas. A ver, en transporte terrestre nosotros lo que tomamos básicamente lo van a encontrar en la ley de tránsito 24449 del año 95. Bueno, esa ley fue modificada, ojo, revisen a la actualización, eso, pero eso entran en, ¿cómo se llama? Eso, entrando en internet, en el ¿cómo se llama la página? Hay una página. Infolet. Listo. Le hago una pregunta. Usted la modificación que habla es la del Ley de Tránsito y Seguridad Vial del 2008. Sí, la Ley de Seguridad Vial. 26363. La Ley de Seguridad Vial. Pero, a ver, no les vamos a preguntar el articulado de la ley que crea la Agencia de Seguridad Vial. Le vamos a preguntar de qué se trata, qué es la Agencia de Seguridad Vial. Perfecto. Entonces, ¿solo se tiene que estudiar la del 2008 o la del 95 también? No, el 2008, o sea, usted entra en Infolet, en Ley de Tránsito, ¿sí? Y le va a aparecer la del 95 con todas las modificaciones que hubo. ¿Correcto? Porque hay artículos que se fueron modificando con el tiempo. Bueno, entonces, lo que usted tiene que estudiar o lo que tiene que saber es la última modificación. Ok, listo. Hay artículos que quedaron igual siempre y hay artículos que fueron modificados. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y usted como abogado, ¿qué va a aplicar? Va a aplicar el último artículo, la última modificación que tuvo el artículo, que es lo que a usted le sirve. ¿Sabe más que nada por qué se lo pregunto? Porque a mí me ha pasado que en varias materias, cuando hay una modificación de una ley, me hacen comparar la ley vieja con la ley nueva. Por eso, capaz ustedes... No tenemos tiempo para hacer eso. Y aparte, ¿qué sentido tendría a que yo le haga comparar la ley de tránsito anterior con la nueva? Yo lo que quiero lograr es que ustedes me sepan explicar las normas de circulación, qué es un automotor, qué tipo de automotores conocen, ¿sí? Si no logro eso, ¿para qué les voy a hacer comparar una ley con la otra? ¿No tiene sentido? Seamos realistas. Bien, y la última pregunta que me olvidé de hacerle porque no me la acordaba. La charla que se dio en el CALS, ¿la toman? A ver, la charla no se la puedo tomar. ¿Qué charla? Pero eso los ayuda a ustedes. En las conferencias del Colegio de Abogados que da el instituto, donde participa el Instituto de Derecho Aeronáutico Espacial, son conferencias que a ustedes los ayuda a entender algunos aspectos de la materia. Por eso los invitamos. O sea, no es que los invitemos porque les vamos a tomar puntualmente lo que se dijo en esa conferencia o porque queremos hacer número. Se les informa que están esas conferencias para que ustedes puedan ir
y puedan ir entendiendo por ahí mejor algo que se nos pasó a nosotros en la clase o lo explicamos de una forma que ustedes no lo entendieron. Ok. ¿Está? Listo, Doc, yo no me tengo voy nada a que preguntar. poner a hablar, a tomar drones y los drones relacionados con el delito informático, porque no hace a la materia que yo me ponga a dar una clase sobre delito informático y después no dé la clase de ferrocarriles o no dé la clase de transporte terrestre o los contratos que hay que darles. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, la bolilla 2. Quedamos que ya está todo visto, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que no se dio? La doy por vista, entonces. Profe, disculpe que lo interrumpa nuevamente. Sí. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Escúcheme, sobre la primera clase, no pude ingresar porque era por Meet y mi sistema no me permitía ingresar. ¿Usted puede subir algo al aula que yo estuve buscando y de la primera clase no hay nada? La primera clase, creo que sí, tengo algo de material para subirle. ¿Puede ser, por favor? Me fijo, sí, me fijo qué es lo que tengo. No le garantizo que tenga todo, ¿eh? No, le que sea garantizo conveniente. Ahora, si usted puede tener acceso, ya sea por internet o por biblioteca, al libro del titular de la otra cátedra, lo que es la unidad 1, sin la parte de espacial, ¿correcto? O sea, la parte de el transporte en sus distintos sentidos, técnico, jurídico, económico, importancia del transporte, concepto de derecho del transporte hasta ahí, caracteres, eso está en el libro de Callejas. De Callejas. Sí, lo demás no sé si está, no les garantizo. Pero la parte de los sentidos técnico, económico, jurídico, de lo que es el derecho del transporte, eso está. Eso seguro Bien, está. gracias. Lo otro de la bolilla 1 no sé si está. Bien, gracias. A ver, en la 2, de transporte terrestre, carretero, ferroviario. Entonces, estábamos con la unidad 2, ¿sí? De la unidad 2, ¿quedó algo pendiente que no se haya dado? No, yo lo que no quiero es que algún docente les pregunte, correcto, el día del examen, a ver, dígame, espacio ultraterrestre de limitación. Y ustedes digan, no, pero eso no lo dio el doctor Grosso. Por eso me estoy tomando este trabajo de ver unidad por unidad qué es lo que se... ¿No lo va a tomar usted? Pero solo no. Ah, yo había entendido que cada docente tomaba en su aula, Doc. Puede que sí, puede que no. Eso va a ser el último día, de acuerdo a las instrucciones que nos dé Secretaría Académica, ojo. No es nuestra voluntad, o sea, el titular de cátedra es la Secretaría Académica. Entonces, nosotros tenemos que hacer conforme nos indique Secretaría Académica. No podemos jugarnos solos. No tengo titular. Antes, el año pasado sí, porque tenía un titular. Entonces, si el titular decía, bueno, tomen cada uno en su aula, cada uno tomaba en su aula y listo, está. No hay problema. Pero en este momento no puedo, no tengo gobierno de la cátedra. Entonces, la unidad 2. ¿Hay algo que haya quedado sin verse? La primera parte de transporte terrestre, el carretero, ferroviario, infraestructura, normas aplicables, eso lo dio el doctor Cibó. En espacios acuáticos e infraestructura portuaria, normas aplicables, lo di yo. Espacio aéreo, infraestructura aeronáutica, aeródromos. Clasificación de los aeródromos. Limitaciones al dominio, estoy en duda. ¿Se vio o no se vio lo que son la obligación de señalamiento y las áreas de despeje? ¿Lo vimos? Sí. Sí, lo vimos, doctor. Listo, perfecto. Luego, espacio
ultraterrestre, delimitación de distintas órbitas. Las órbitas se vieron, creo. Les hablé de la órbita geoestacionaria. Sí, lo dio, doctor, lo dio. Perfecto. Bien. Entonces la 2 la tenemos vista. La unidad 3, acá es vehículos terrestres y ferroviarios. Registración, documentación, clasificación, modos de adquisición del dominio, normas aplicables, el buque, otros artefactos, concepto, importancia, clasificaciones, individualización, registración, documentación, modos de adquisición del dominio, eso se vio. Privilegios e hipotecas, embargo e interdicción de salida de buques, normas aplicables. ¿Esta parte de embargo e interdicción se vio? Yo no la recuerdo, profe, que la haya dado. Yo no lo tengo. Yo, Yo no falté en ninguna clase. ¿Lo tiene? no, eso no, profe. No, doctor. Bueno, muy bien. Embargo e interdicción de buques. ¿Por qué hablamos de embargo? El embargo, si es de una cosa mueble que no está registrada, va a implicar la interdicción de la cosa. Por ejemplo, si viene un buque de otro país, ¿correcto? Y el armador de ese buque tiene deudas en la República Argentina porque ya había arribado a puerto, ya había tomado amarras el año anterior y hizo reparaciones, no pagó las reparaciones, le hicieron un juicio y tiene una orden de embargo. Bien, el buque entra a puerto argentino, ¿qué hacemos? Aplicamos lo que se llama la interdicción. ¿Por qué? Porque si yo embargo un buque de bandera extranjera, ¿dónde voy a anotar ese embargo? ¿Dónde voy a registrar ese embargo? ¿En el registro argentino? No, si no está matriculado en la República Argentina. Y si yo dejo que se vuelva a ir ese buque, el armador no lo va a volver a traer a Buenos Aires, ¿correcto? O sea, ese buque no entra más a puerto argentino. ¿Por qué? Porque si vuelve a entrar a puerto argentino, lo puedo retener para ejecutar y hacerme del dinero que me deben. Entonces, provoco lo que se llama la interdicción. El buque va a quedar en puerto, no va a poder salir de puerto hasta tanto, ¿sí?, se salde la deuda que motivó el pedido de embargo, la orden judicial de embargo. Ahora, por el contrario, si yo en vez de ser un armador extranjero con un buque de bandera extranjera, soy un armador argentino con un buque de bandera argentina y tengo deudas en el país o en el extranjero, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? Me van a iniciar un expediente judicial por el cobro de esas deudas y van a embargar mi buque. Y el embargo se va a asentar en el Registro Nacional de Buques. Entonces, cuando tenemos un buque de bandera argentina, no hace falta la interdicción, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al asentarse ese embargo, al tomar nota el Registro Nacional de Buques del embargo trabado, si yo quiero vender el buque, ¿sí?, el comprador va a saber que ese buque está embargado, va a tener que asumir el pago de la deuda. Entonces, hasta que yo no levante el embargo, hasta que yo no pague la deuda que tengo, que me embargaron el buque como consecuencia de no haber saldado esa deuda, entonces, lamentablemente, no lo voy a poder vender, no me voy a poder deshacer del buque, pues está matriculado en la República Argentina. Cosa que no ocurre si el buque está matriculado en Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Porque con no traerlo más a puerto argentino, el armador soluciona su problema. ¿Está? Eso es lo que tenemos que saber de embargo e inmovilización de buques.
y va el mismo razonamiento que les acabo de hacer para embargo e inmovilización de aeronaves. ¿Correcto? Cuando hablamos de privilegio, ¿qué es un crédito privilegiado? Un crédito privilegiado es un crédito que su acreedor, el acreedor nuestro, con privilegio, se va a cobrar antes que los acreedores quirografarios. Entonces, esto en cómo juega. El día que rematemos el buque, primero va a cobrar el capitán y la tripulación. Primero va a cobrar todo aquel que tenga un crédito privilegiado. ¿Y cuáles van a ser los créditos privilegiados? Los créditos que se usaron para, el dinero que se usó para reparar el buque, el dinero que se usó para las provisiones que hacían falta, las vituallas que hacían falta para llegar a puerto, para el último viaje. ¿Correcto? Esos son créditos que van a tener privilegio sobre los otros créditos que no tienen privilegio, ¿correcto? Y luego la hipoteca. La hipoteca acá funciona como un crédito privilegiado. ¿Por qué? Porque cuando yo hipotequé el buque, ¿sí? ¿Qué hice? Le garanticé con esa hipoteca a mi acreedor que iba a cobrar el dinero que me estaba prestando. Entonces, va primero la hipoteca que un acreedor quirografario, que un acreedor normal. Bueno. ¿Qué es una hipoteca? ¿Ustedes no dieron reales todavía? Hola. Un derecho real de garantía. Sí, profe. No. Un derecho real de garantía otorgado, ¿correcto? En favor de un crédito. Vení, Vení. Iván, te quedó la Mirá, la bien. la serie. Vení. Estoy esperando que termine de romper la reunión y me voy. A ver, Iván, Arias, ¿podés apagar? Dale, te quedó el micrófono abierto. Los micrófonos. Perdón. Listo. Entonces, derecho real de garantía otorgado en favor de un crédito en dinero. Pido un crédito y doy mi casa, correcto, en garantía del crédito que me han dado. Si fuese en vez de un inmueble, un buque, una aeronave, el motor de una aeronave, ojo, en el caso de las aeronaves se pueden hipotecar tanto el planeador, lo que nosotros vemos como la aeronave en sí, como los propulsores. Ojo, estamos hablando de aeronaves que tienen ya cierto porte, ¿sí? No de una avioneta de Aeroclub. Ahí no. Pero cuando hablamos de aeronaves, creo que son más de 6 toneladas, no me tomen las 6 toneladas, pero cuando hablamos de aeronaves de cierto porte, entonces se pueden hipotecar independientemente, por un lado el planeador y por el otro lado los propulsores. ¿Por qué se hizo eso? Por una sencilla razón. El costo del propulsor es muy alto. O sea, si nosotros buscamos en internet cuánto cuesta el reactor Rolls-Royce que lleva el Airbus 330 que trae las vacunas de Rusia, vamos a hablar de millones de dólares. Y no de uno, de varios millones de dólares. Entonces, ese costo del propulsor sumado a que muchas veces los transportistas, por cada aeronave que adquieren o que alquilan, también requieren de más propulsores porque no se pueden dar el lujo de tener una aeronave parada porque tienen que hacer una reparación en el motor, en el propulsor. Entonces adquieren una aeronave de 2 propulsores, pero tienen otro más de repuesto. ¿Para qué? Para poder colocar ese propulsor que tienen de repuesto y seguir
empleando esa aeronave cuando hay que hacer una reparación mayor o una reparación que requiere parar la aeronave, ¿sí? Bien. Perdón, Para profesor, poder ¿eso en los transportar. buques puede ocurrir también? La motorización que se No, el buque no se diferencia propulsor del buque. El propulsor es una parte integrante del buque. Como la campana que ustedes ven en el costado de la sala de mando, bien, parte integrante del buque. O sea, el buque, el concepto del buque, cuando vimos el concepto de buque, les debo haber dicho que está integrado por el buque en sí y todos los elementos que hacen al buque, por más que circunstancialmente alguno de ellos esté separado del buque. ¿Está? Eso que les quede claro, por favor. Gracias. Hablamos de la separación del propulsor con el planeador en la aeronave. Y es el único caso en nuestro derecho donde se puede registrar separadamente de la aeronave el propulsor. Entonces, yo puedo ir con mi aeronave, con el Boeing 737-800 de Aerolíneas Argentinas, o el Airbus 330, correcto, que nos trae las vacunas de Rusia, al registro nacional de aeronaves y decirles, bueno, muchachos, acá yo quiero registrar el Airbus 330 y por un lado, y los dos propulsores que tiene por el otro. Y voy a hipotecar este propulsor, ¿para qué? Para poder adquirir, para lograr tener el dinero para poder adquirir otro propulsor, porque como tengo 4 Airbus 330, necesito, aunque sea 1 o 2 propulsores de repuesto, ¿sí? Para poder seguir operando si hay que reparar algún propulsor. Porque no tengo ni me conviene tener aeronaves de repuesto, porque con lo que cuesta una aeronave de esta magnitud, estamos hablando de cientos de millones de dólares, ojo, estamos arriba de los 100 millones a veces, en ese tipo de aeronaves. Pero yo no puedo tener 100 o 200 millones de dólares parados por las dudas, ¿correcto? Se me rompa el propulsor de una aeronave o tenga algún perjuicio con alguna aeronave. Si a mí se me rompe una aeronave y no puedo cubrirla con las otras aeronaves que están operativas, bueno, perfecto, esos vuelos se van a tener que cancelar lamentablemente, porque no puedo tener más aeronaves. O alquilaré otra transitoriamente, ¿correcto? Bien, en ese caso puedo hipotecar entonces motores por un lado, planeador por otro. El concepto de hipoteca lo tienen, donde se inscribe en el Registro Nacional de Aeronaves, en el Registro Nacional de Buques, de los buques, y esta otra posibilidad que les acabo de explicar. ¿Alguna duda sobre privilegios, hipotecas, embargo e interdicción? Si no hay ninguna duda... Una pregunta, profe. Sí. El embargo, usted dice que se registra. ¿Dónde se registra? Si es una aeronave, en el Registro Nacional Un buque. de Aeronaves. Y si es buque, en el Registro Nacional de Buques. Ah, o sea, usted el buque lo va a matricular, ¿correcto? En el Registro Nacional de Buques que lleva a la Prefectura Naval Argentina. Sí. Bien, en ese mismo registro va a inscribir todo lo que hace a la vida jurídica del buque. Entonces, los privilegios, las hipotecas, se van a asentar en ese registro. Si lo embargan, usted el oficio de embargo lo va a llevar a prefectura y lo va a inscribir en el Registro Nacional de Buques, si es de un buque. Si es de una aeronave, en el Registro Nacional de Aeronaves. O sea, que en nuestro país tenemos registro para los buques, registro para las aeronaves, registro para los automotores, registro para los bienes inmuebles y registro para ciertos caballos. Esos son los registros que
tenemos en nuestro país, las cosas que podemos registrar. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, Pregunta, por favor. Esto para encontrarlo en el código es del artículo 71 al 73. A ver, ¿qué dice el 71? Lea el 71. ¿Puede ser que diga que todas las aeronaves son susceptibles de embargo, con excepción de las... Muy bien. Todas las aeronaves son susceptibles de ser embargadas, ¿sí? Pero también se pueden embargar los motores, en el caso de las aeronaves. En el buque no. En el buque, si usted embarga todo. No embarga los motores por un lado, el mástil por el otro, no sé, los elementos de la cocina por el otro. No. Embargó el buque, embargó todo. Correcto, es una universalidad jurídica. Doctor, y si se embarga el motor de la aeronave, por ejemplo, ¿ese motor queda en hangar y la aeronave puede seguir operando con el otro motor o inhibe el movimiento de la aeronave? A ver, si usted tiene, o sea, una cosa, volvemos al principio, si es una aeronave susceptible de que los motores se inscriban separadamente de la aeronave, entonces usted puede llegar a embargar el propulsor, inscribir en el embargo en el Registro Nacional de Aeronaves, y ese propulsor va a seguir funcionando en la aeronave. ¿Correcto? Pero cuando usted, el día que usted quiera vender la aeronave con sus propulsores, en el registro va a surgir, o sea, del pedido de informes que va a hacer el comprador al registro, si fuese un inmueble, el certificado de dominio o un automotor, ¿correcto? Cuando vamos para hacérselo gráfico, hagamos la similitud con el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Bien, ¿qué pasó? Usted quiere vender el vehículo que tiene o quiere inscribir la declaratoria de herederos de la sucesión del tío en el registro de la propiedad automotor. Va a sacar un dominio. Bueno, en ese certificado de dominio le van a saltar todos los embargos y en el caso de los automotores, las prendas. En el caso de las aeronaves pasa lo mismo, le van a saltar los privilegios, los embargos, Entendido, doctor. hipotecas, todo lo que tiene la aeronave que adeuda, en este caso, el explotador o el propietario explotador, ¿sí? Doctor, una pregunta. Sí. No me quedó claro la primera parte. Usted decía que, por ejemplo, cuando en el tema del embargo, si tiene que ver con un buque de registro nacional, se puede llegar a hacer el embargo. Pero si es de una registración extranjera, no me quedó claro que esa es una interdicción porque automáticamente no se puede hacer el embargo. El embargo va a implicar una interdicción. ¿Por qué? Porque si usted permite que un buque de bandera extranjera salga de puerto argentino, a ver, seamos razonables. Vamos a suponer que el buque es de su propiedad, ¿sí? Usted tiene ese buque, tuvo la mala suerte o no de tomar puerto argentino y realizó reparaciones que ahora no puede pagar. Y el astillero donde realizó las reparaciones lo embarga. O piensa que lo va a embargar. Y a usted lo dejan salir. ¿Se queda en puerto o se va? Se va. Bueno, perfecto. Entonces, si usted se va de puerto, ¿va a volver a puerto argentino para que lo embarguen? Nunca no, más. usted se va y no vuelve más. ¿Se da cuenta? Por eso la interdicción. Ahí está el fundamento de la interdicción. Que no necesito la interdicción cuando el buque es de bandera argentina. ¿Por qué? Porque en la misma matrícula del buque va a figurar que tiene un embargo. Entonces no necesito tener el buque en puerto para que termine el juicio y lo pueda rematar o le pueda rematar a usted otra cosa para cobrarme ese dinero que me debe.
Hola, profe. Entonces la diferencia sería que si es del extranjero, queda como retenido acá. Y si es nacional, se inscribe. Exactamente. Doctor, una pregunta. En caso de una interdicción en un buque extranjero, ¿cuál sería el plazo máximo? Ya sea hasta que se pague la deuda, pero por ahí puede llegar a haber algún plazo máximo o algo. No. No, o sea, no se fija plazo. O si la orden judicial te fija un plazo, sí. Pero si la orden judicial no fijó plazo, no. Queda interdicto. El buque queda en amarra, se le fijará lo que puede hacer prefectura como autoridad, prefectura o la autoridad portuaria según donde estemos, ¿correcto? Según en qué puerto estemos, la administración del puerto es ubicar ese buque en otro lugar, dentro de lo que es la zona portuaria. ¿Por qué? Porque puede estar en una amarra que esté perjudicando la navegación o el uso del puerto. A ver, no vamos a dejar un buque en la amarra de buquebús donde todos los días entran y salen turistas o personas que viajan a Montevideo, Colonia o alguna otra ciudad uruguaya. Lo vamos a ubicar en otro lugar. Eso sí, pero queda en puerto, no se va del puerto. Hasta que no se le sale la deuda. O hasta que el juez no ordene lo contrario. Porque usted puede continuar el juicio y dentro del juicio demostrar que yo, acreedor, no tenía derecho a percibir ese dinero. Y entonces, ¿qué hacemos? Y levantamos el embargo y el buque sigue navegando. Gracias, doctor. No, por favor. Bueno, entonces. Ahora viene el objeto espacial, concepto, registración y marcación, estado de registro del objeto espacial, los vehículos reutilizables. ¿De esto se dijo algo o no? Me da que de objeto no. Yo me acuerdo de haberles dado clases sobre órbitas y sobre la órbita geoestacionaria. Eso sí me acuerdo, pero de objeto no me acuerdo. ¿Eh? Correcto, es así como usted lo menciona. Sí, órbita sí. Pero objeto no. Bien. Entonces tenemos que ir a prueba definitivo. Acá, programa basta. Acá, ¿dónde estás? Bueno, vamos a hablar de objeto entonces, ¿sí? Concepto, registración, marcación, estado de registro del objeto espacial. Si me deja. Sistema. A ver qué quiere acá. Perfecto. Bien. Hay un convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, que fue ratificado por nuestro país mediante la Ley 23.556, publicada en el Boletín Oficial el 12/7 de 1988. Este convenio, no hace falta que se estudien los artículos de memoria. Lo que necesitamos saber es esto. El convenio establece una doble registración de los objetos que se lancen al espacio ultraterrestre o cuerpos celestes. Todo objeto que lancemos al espacio, ya sea un satélite de comunicaciones o una bola de bowling, ¿correcto? No importa. Tiraste una piedra al espacio y la tenés que registrar. Bien.
De tal forma, los objetos espaciales van a ser registrados. Primero, en el registro que debe llevar el estado de lanzamiento y o del estado de lanzamiento que acuerden los distintos estados de lanzamiento cuando sean 2 o más. O sea, si el objeto es un satélite ARSAT argentino, va a ser registrado en la República Argentina. Ahora, si nos ponemos de acuerdo con los uruguayos y los chilenos y los brasileños para poner en órbita un satélite de comunicaciones más importante que nos sirva a los 4, vamos a tener que arreglar entre nosotros en qué país lo vamos a registrar, ¿sí? Si Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, va a ser el país de registro del objeto espacial. Bien. Luego hay un segundo registro que lo lleva el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, todo estado de lanzamiento va a tener que informar al secretario general de las Naciones Unidas el nombre del estado u estados, ¿sí?, de lanzamiento. Recuerden que tenemos, por un lado, el estado que coloca, o sea, que pone a disposición la infraestructura necesaria para poder lanzar un objeto espacial, que ese es el estado prácticamente de lanzamiento, y luego tenemos los estados que aportan, por ejemplo, la República Argentina, estaría aportando el satélite cuando colocamos un ARSAT en el espacio. Nosotros no tenemos un vector que pueda colocar un satélite ARSAT en el espacio, ni tenemos la infraestructura para poder lanzar ese vector si es que lo comprásemos. Porque en vez de decirle a los americanos o a los franceses, ¿sí?, o a la Comisión Nacional del Espacio Europea, pónganme este satélite en órbita, les podríamos comprar un vector Ariane o un vector Delta americano o cualquier otro tipo de vector, o uno ruso o uno chino, y lo ponemos nosotros en órbita. Pero no podemos porque tampoco tenemos la infraestructura que se requiere para poder realizar el lanzamiento. O sea que necesitas el vector y necesitas la infraestructura necesaria. ¿Sí? Bien. Entonces, el país de lanzamiento por un lado y los países que son colaboradores o que están asociados en un lanzamiento van a informar al secretario general sobre la designación de este objeto, ¿correcto? Número de registro, fecha, lugar o territorio del lanzamiento, los parámetros orbitales, el período nodal, la inclinación, el apogeo y el perigeo. Apogeo y perigeo vamos a tener cuando tengamos un satélite que fue colocado en una órbita elíptica. ¿Por qué? Porque es en las órbitas elípticas donde vamos a tener apogeo y perigeo, donde el perigeo es el momento en que el satélite se encuentra más cercano a la Tierra y el apogeo es el momento en el que el satélite se encuentra más lejos de la Tierra. En una órbita geoestacionaria no hay ni apogeo ni perigeo. ¿Por qué? Y porque el satélite está ubicado en una órbita donde siempre está en el mismo punto orbital, visto desde la Tierra. ¿Está? Los parámetros orbitales son lo que nos van a poder permitir en el futuro saber de qué satélite estamos hablando. Porque si el satélite reingresa a la Tierra, todas las marcaciones que podamos haber efectuado sobre él
se van a perder. ¿Por qué se van a perder? Por el intenso calor y la fricción con la atmósfera. No vamos, o sea, en tierra de lo que fue un satélite, si es que reingresa a la atmósfera en forma no querida, vamos a encontrar restos. ¿Por qué? Porque el satélite se quemó en el aire. Puede haber un resto que cause un perjuicio, pero no va a estar el satélite entero. Como ven ustedes las naves espaciales cuando vuelven a traer a los astronautas, correcto, a la Tierra. Bien. Luego tenemos el astronauta, el cosmonauta, eso prácticamente no se da. O sea, de acuerdo al Tratado del Espacio, ¿qué es el cosmonauta o astronauta? ¿Cosmonauta o astronauta? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ¿cómo se llama? A la terminología que utilicemos. Si utilizamos la terminología rusa, le vamos a decir cosmonauta. Si utilizamos la terminología occidental, le vamos a decir astronauta. Punto. Es lo mismo astronauta que cosmonauta. ¿Dónde encontramos reflejado, o sea, dónde encontramos relacionado al cosmonauta astronauta o a la tripulación de un objeto espacial? En el Tratado del Espacio. Cuando nos dice este tratado que el astronauta o al cosmonauta o al que mandemos al espacio es un enviado de la humanidad. Entonces, jurídicamente, ¿qué es? Conforme Tratado del Espacio, el astronauta es un enviado de la humanidad. Independientemente de la relación jurídica que tenga esta persona con el país de origen. O sea, por más que en los Estados Unidos este astronauta, este señor que hizo el curso en la NASA, que llegó a ser astronauta, sea personal militar, ¿sí? O sea una maestra, como ha ocurrido, o un científico, independientemente de esa relación, de la relación que surja de su actividad principal con el gobierno o con un particular en país de origen, para nosotros, para el resto del mundo, es un enviado de la humanidad. Es la naturaleza jurídica de este personal. Bien, luego tenemos otro tratado que hace a la devolución de los objetos espaciales, de los astronautas y de los cosmonautas. Son y 56. ¿Quieren hacer el recreo ahora o seguimos dando clase? Siga, profe. Sí, por termine esto, profe, después seguimos. Bueno, porque voy a empezar con otro. Ah, está bien, estaba hablando del tratado sobre devolución. Claro. ¿Correcto? Por ese tratado, lo que va a pasar es lo siguiente. Todos los estados se comprometen a devolver al país de origen cualquier astronauta que caiga en su territorio, así como el objeto espacial. ¿En qué situación se puede llegar a dar esto y que funcione? Porque imagínense que si el objeto espacial cae en la Tierra, va a llegar destruido. Bueno, pero sí puede darse una situación en la cual sea operativo este tratado. Sería la circunstancia en la cual, por algún desvío, un Space Shuttle, en vez de aterrizar en territorio americano, tenga que aterrizar en México o en Canadá. Entonces, los mexicanos o los canadienses, ¿qué van a tener que hacer? Devolverle el Space Shuttle con la tripulación a los americanos. ¿Correcto? Y si se siniestró, devolverle lo que quedó. Es a ese solo efecto que nos podría llegar a servir este tratado. Perdón, profesor. Sí. Sí. Si llegara a causar daños físicos o de otro tipo al estrellarse. Eso lo vamos a ver en el tratado de responsabilidad. Por ahora, por lo que sabemos hasta ahora, por lo que
fuimos estudiando hasta ahora, usted tendría que saber que el Estado, ¿sí?, es responsable, correcto, tanto el Estado promotor como el Estado de lanzamiento. O sea, cuando yo hoy les hablaba de dónde diablos registramos el objeto espacial, este satélite que construimos con los brasileros, con los uruguayos, con los chilenos, por ahí nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, lo vamos a registrar en Uruguay, en Montevideo, o lo vamos a registrar en la Argentina. Si lo registro en la Argentina, ¿dónde lo voy a registrar? En la CONEAO. Bien, cuando lo registro, recién les dije el periodo modal, la inclinación, el apogeo. Esos son los parámetros correctos, fuera de las marcaciones propias que le puse al satélite. Van a ser los parámetros que voy a denunciar cuando lo inscriba. Muy bien. Se cayó y rompió algo. Perfecto. ¿De quién es este satélite? De acuerdo a la registración, es un satélite americano. Bien, antes de devolverlo, lo devuelvo, ¿correcto? Devuelvo el satélite porque tiene una tecnología que los americanos no quieren que se haga pública. Bien. Ahora, me van a tener que pagar lo que rompió el satélite. ¿Se da cuenta? Porque responde el Estado. A mí no me interesa que ese satélite pertenezca a Google y sea uno de los satélites que pone Google en el espacio para darle internet al mundo. No, eso a mí no me interesa. Es un satélite registrado en Estados Unidos, un satélite americano, el estado de lanzamiento es Estados Unidos, listo, paga Estados Unidos. Muchas gracias. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Tratado de Responsabilidad, que es el último punto dentro de Derecho Espacial, ¿sí? ¿Hola? Sí, muchas perfecto. Gracias, se entendió. Bien, entonces, antes del punto 4, si quieren les doy el recreo, porque estamos en hora, ya son las 11. Si no hacemos hora, no lo hacemos. Está bien, doctor, gracias. ¿A qué hora volvemos? En 10 minutos, el tiempo necesario para tomarse un café de 10, 15 minutos. 11:15, no más tardar. Gracias, doctor. No, por favor. Yo voy a, no sé si salir, no, cierro el micrófono. Después no sé si voy a poder entrar si salgo. Bien. Actividades económicas en el espacio ultraterrestre, que creo que tampoco se vio. Cuando hablamos de actividades económicas en el espacio ultraterrestre, básicamente estamos hablando de telecomunicaciones y teleobservación satelital. ¿Sí? Telecomunicaciones es obviamente toda la parte de no solo telefonía, sino también la parte de datos, la parte de televisión. A ver, por ejemplo, DirecTV. DirecTV, todos los usuarios de DirecTV, no sé si tendremos alguno en el aula, están conectándose, están teniendo una bajada de señal de un satélite, ¿correcto? No tienen una antena de aire o un cable que llega a su casa. Lo que tienen es una parabólica, un platito, con con una cédula y reciben señal de un satélite que siempre está ubicado en el mismo lugar. Por eso las antenas de DirecTV son fijas. No están ustedes orientándolas todo el día siguiendo un satélite. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el satélite al cual están orientadas es un satélite que está ubicado en órbita geoestacionaria. Bien. Luego, ese sería un ejemplo de telecomunicación. El sistema ARSAT de la República Argentina, ese es otro ejemplo de telecomunicación. Entonces, puede ser televisión, puede ser radio, puede ser datos. Lo que estamos usando nosotros en este momento es datos, por más que nos estemos viendo las caras o escuchando nuestras voces, ¿sí?
dije televisión, dije datos, todo eso va vía lo que entraría en telecomunicaciones y es un aprovechamiento que económico. ¿Por qué? Porque alguien paga por la televisión, alguien paga por la comunicación telefónica, alguien paga por los datos, ¿correcto? Bien. Luego, teleobservación satelital. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teleobservación satelital? Básicamente de la observación de la Tierra. Nos interesa para qué la observación de la Tierra. Perfecto. Ustedes pueden, si tienen un cliente el día de mañana que quiere adquirir un campo, pueden saber si es un campo inundable o no inundable mediante una foto satelital, lo que es mal llamado foto satelital, cuando en realidad no es una foto. No tenemos un satélite en el espacio sacando fotos, una cámara fotográfica. Lo que tenemos es un equipo de radar que penetran sus ondas, sus rayos, adentro de la Tierra y podemos saber lo que pasa hasta determinada profundidad, ¿sí? No solamente lo que está en superficie. Bien. Esto también les sirve a los que, si alguno de ustedes tiene una chacra y puso el silo de soja enterrado, no sirve, muchachos, se los van a detectar igual. O si lo dan vuelta y dejan la parte negra para afuera, también se los van a detectar y les va a durar menos, sería la de. Bueno, entonces, teleobservación nos sirve para esas cosas, nos sirve para saber cuánto, por ejemplo, rindió un campo determinado en cereal, cuántas vacas tiene. Correcto. Esa es información que le sirve a quién. Esa información le va a servir a ARBA en la provincia de Buenos Aires porque va a saber que los productores agropecuarios o determinado productor agropecuario, en vez de cosechar las 500 toneladas que dijo que había cosechado, en realidad cosechó 1.500 toneladas. Entonces le tiene que pagar el triple de lo que dijo, correcto, y pagó. Bien, una información que sirve para el fisco, información que sirve para los particulares. El estado del campo, ¿es un campo inundable? ¿No es inundable? ¿En qué estado está mi cosecha? Puedo saber por el color que me va a surgir cuando procese toda la información que dio el satélite y la vuelque en una imagen. Los colores me van a ir diciendo en qué estado están las plantitas que tengo sembradas en el campo. O sea, cada una de las de trigo, maíz, soja, ¿correcto? Si la plantación está en buen estado o está en mal estado. Se va reflejando en distintos colores en lo que es la imagen satelital. Nos puede servir también a los efectos de un expediente judicial. ¿Por qué? Porque voy a saber si hay obras de infraestructura realizadas y en qué lugar. Yo puedo saber si mi vecino construyó un canal, ¿sí? O el vecino de mi vecino construyó un canal y ese canal, cuando llueve, derrama sobre mi campo y me inunda mi campo. Entonces voy a poder acreditar judicialmente con esa imagen satelital, ¿correcto?, qué obra de infraestructura me está perjudicando y quién la construyó, en qué campo está esa obra de infraestructura. Obviamente voy a tener que pedir la prueba, ¿sí?, dentro de, ya nos meteríamos en derecho procesal, pero bueno, en el escrito de demanda, cuando ofrezcamos prueba, vamos a tener que ofrecer esa prueba y pedir el oficio a la Comisión Nacional, a la CONEAU, perdón, para que nos den la información, para que nos manden la imagen satelital correspondiente a lo que nosotros necesitamos.
Bien, a ver, aprovechamiento en teleobservación satelital. Podemos usarlo para buscar minerales en tierra adentro, en la cordillera, para no tener que hacer una exploración con geólogos. A través de el satélite de teleobservación puedo determinar en qué lugares puede haber mineral y qué mineral. Y en base a eso luego hacer los estudios más profundos, que me digan si puedo, si es conveniente la explotación. Una pregunta, discúlpeme, profesor, una preguntita. ¿Eso es exclusivo para el país o lo puede ver cualquier parte del mundo? Cuando hablamos de los principios del derecho espacial, hablamos de la colaboración, ¿sí? Y hablamos de que las explotaciones se hacían en beneficio de la humanidad. Entonces, el país que tiene el satélite que está observando la Tierra tiene que darle al país que fue observado, si es que fue observado, las imágenes contra el pago de la imagen, nada más. O sea, a ver, ¿cuánto me cuesta, ¿sí?, tomar esta información que de todas formas tengo? ¿Por qué? Porque el satélite estuvo funcionando mientras recorría, mientras atravesaba desde el espacio un país determinado o parte de un país. Entonces, ¿cuánto me cuesta procesar esa imagen? Procesarla me cuesta tanto, el país que me la pida me tiene que pagar esa imagen, ese procesamiento de imagen. No me tiene que pagar el satélite, ni tener un abono, ni cosas raras. ¿Está respondida? Profesor, Ya. Perdón, una preguntita. ¿Puede pasar que algún país no quiera que observen su territorio y de alguna manera trate o pueda o quiera impedir, o sea, que no le interese ni siquiera las imágenes que puedan llegar a darle de su territorio? Prácticamente no va a poder. ¿Cómo hace? O sea, tenés un satélite ubicado, cuando el satélite está observando nuestro territorio, puede estar a más de 80 kilómetros. ¿Cómo llegás? Pero no es que hay un tratado, profe. No es que hay un tratado en cuanto a esto de lo espacial, porque esta pregunta que hace Gustavo, digo, me imagino que debe haber estados que no son parte de este tratado. Hablamos de los caracteres, nosotros hablamos de los caracteres del derecho espacial. Dije universalidad, no dije nacionalidad. Claro. Entonces, a ese país que no quiere, ¿sí?, le van a decir, mire, usted no puede oponerse al paso de un satélite sobre su territorio. ¿Por qué? Y porque es libre el espacio ultraterrestre. La libertad de circulación es lo que rige. Es medio polémico igual, ¿no? Por otro lado, la forma de poner algún límite era mediante el límite superior del espacio aéreo. O sea, decir, bueno, perfecto, pongo el límite superior del espacio aéreo en los 36.000 kilómetros de altura, que es donde está ubicada la órbita geoestacionaria. Y nadie me va a observar mi territorio, porque ¿quién me va a observar arriba de los 36.000 kilómetros de altura? Poner un satélite de teleobservación es costosísimo y no tiene sentido. Pero a eso tampoco se llegó. Entonces, si nosotros tenemos en el futuro, correcto, un espacio aéreo que va a terminar aproximadamente en 80 kilómetros de altura, porque no tiene sentido más, y se hablaría hasta de 60, pero en este momento, con la tecnología actual, podemos colocar satélites a 60 kilómetros de altura. Y
y más abajo también. Entonces, ningún país va a poder decir, no, yo no quiero que me observen. Si usted no quiere que lo observen porque tiene una base militar o un silo de lanzamiento de misiles, como pueden tener los chinos, los americanos, o algún país europeo, bueno, perfecto, escóndalo. Use una tecnología en la construcción que el satélite no lo mire. Y si lo observa, el que luego analiza la imagen, no se dé cuenta que es un niño malo que tiene 20 misiles nucleares con 8 ojivas cada uno en ese lugar. ¿Está? Perfecto, profesor. Sí, entiendo que lo asimilan a la elaboración de un mapa en 2 dimensiones, digamos, mundial. O sea, no tiene prohibiciones, no puede haber un país donde haya un hueco negro, digamos. No. No. Lo van a observar todos. Acá, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué vamos a colocar un satélite para comunicaciones, para telecomunicaciones? Porque la curvatura de la Tierra impide que una señal llegue lejos si se viaja en línea recta. Recuerden que para obtener una buena señal se debe emitir en VHF o UHF, ¿correcto? Son señales, la señal de televisión no es como la señal de onda corta de las radios que podíamos escuchar, no sé, Radio Berlín o la BBC en nuestras casas con los equipos de onda corta que tenían nuestros abuelos. La señal de televisión, la señal de buena calidad de audio, la que usamos para escuchar música, es una señal de ondas que viajan en línea recta. Por lo tanto, tendríamos que tener una antena más alta que la antena de ATC. No sé si cuando van por la autopista La Cámpora, si alguno de ustedes pudo observar o ha observado que hay una antena pintada de blanco, ¿sí?, con 2 pequeñas estructuras en la torre de cemento, que eran, en su momento había un bar-restaurante, y no me acuerdo qué era la otra instalación que tenían sobre esa antena, y con esa altura podían llegar a emitir señales de VHF que llegasen a Sudáfrica, correcto, pero también en Sudáfrica había que tener algo bastante alto, correcto, no en cualquier lugar de Sudáfrica la ibas a ver. Y basta, y no más. Entonces, es un despropósito comunicarse con señales, correcto, que viajan en línea recta, cuando tenemos la Tierra que es curva y no tenemos la posibilidad rentable desde el punto de vista económico de construir instalaciones que puedan comunicar a todo el mundo. Ponemos un satélite arriba, ¿sí?, y listo, nos comunicamos con todos. Con 3 satélites podemos comunicar a todo el mundo, llegar a todo el mundo, si queremos. Bien, entonces, la onda corta, ¿por qué? Porque la onda corta va rebotando, rebota en la atmósfera y en la Tierra, en la ionosfera, perdón, no en la Entonces, hace un rebote en ionosfera y regresa a la Tierra. Por eso, onda corta sí podemos escuchar prácticamente en todo el mundo. Las otras señales electromagnéticas, como las de televisión, teléfono, radio FM, ¿no?, se van a perder en el espacio. ¿Tá? Entonces, hay 2 alternativas. O construimos cableados, o sea, cables submarinos que nos lleven a distintos continentes, como el cable de fibra óptica que está entrando a la República Argentina, que parte de la comunicación que tenemos con el mundo de datos va por esos cables. Y otra parte va, que es la menor, va vía satélite.
¿Y qué hace el satélite? El satélite recibe una señal electromagnética por medio de las antenas que tiene el mismo satélite, luego la amplifica y las devuelve a la Tierra. Entonces, mandamos señal en una frecuencia determinada, el satélite toma esa señal, amplifica la señal y la vuelve a enviar a la Tierra en otra frecuencia. ¿Correcto? ¿Para qué? Y para no interferirse así. Bien. Ahora, tenemos dentro de lo que se llama el espectro electromagnético, ¿sí?, que gobierna la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En la conferencia de Ginebra de 1971, la Unión Internacional de Telecomunicaciones se dedicó a las comunicaciones espaciales y definió a la radiodifusión directa como la transmisión o retransmisión de señales de radio de una estación espacial para su recepción directa por el público. Ejemplo de esto es el que les di hoy, DirecTV. ¿Correcto? Tenemos el satélite que amplifica la señal que le manda el operador en tierra y nos la envía para que nosotros podamos ver televisión en casa. Independientemente, no necesitemos a otro que tome esa señal y nos la distribuya por cable o por radio. ¿Sí? Entonces, se incluye tanto la recepción comunitaria como la recepción individual. Bien, luego tenemos punto a punto. ¿Cuál es la diferencia entre una comunicación directa y una comunicación punto a punto? Que en la comunicación punto a punto el destinatario también interviene, o sea, las dos partes van a intervenir. No es como en la comunicación directa que usted prendió el canal de televisión donde está hablando, no sé, Juan Pérez, y usted no está de acuerdo con Juan Pérez, no le puede decir nada a Juan Pérez, ¿correcto? O sea, todo lo que usted diga va a quedar adentro de su casa, de la sala donde está viendo televisión. En cambio, en la comunicación punto a punto no. Hay una ida y hay una vuelta, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia de comunicación directa y comunicación punto a punto, ¿sí? Bien, en la teleobservación satelital, estos satélites que les estaba explicando hoy de percepción remota permiten la observación de la Tierra desde el espacio. Muchos de ellos captan imágenes en las bandas espectrales del azul, verde y rojo, así como en el infrarrojo cercano. Esta última no es percibida por el ojo humano y es muy difícil para detectar el estado de la vegetación. O sea, es muy difícil para detectar por el ojo humano, ¿correcto? Pero empleándolo podemos sí detectar el estado que se encuentra, o el estado en que se encuentra la vegetación que hemos, donde hemos tomado la imagen. A ver, darlo de otra forma. A ver. Durante el proceso, por ejemplo, de fotosíntesis, la clorofila de las plantas emite radiación del infrarrojo cercano. Con una cámara infrarroja, las plantas vivas brillan con tonos muy, muy claros. Por otra parte, el agua aparece casi negra y es muy fácil localizar ríos, lagos, canales o inundaciones. Por ejemplo, en una relación de colores, la vegetación viva sería rojo brillante. Cuanto mejor esté la planta, más brillante vamos a tener. Para las plantas enfermas vamos a tener un rojo oscuro. Para el plástico, cuerpos de agua y piedras vamos a tener un color negro.
Otra aplicación que podemos encontrar es la del GPS, o Global Positioning System, sistema de posicionamiento global, que es un conjunto de 24 satélites que se utilizan para conocer una posición exacta en el planeta. Eso ustedes lo están usando, así que no vale la pena que les explique qué es un GPS, ¿correcto? Bien. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Muy bien. Bueno, el tema que nos queda ya iría, creo que para el otro cuatrimestre, para el otro examen, para el segundo parcial, que es la responsabilidad espacial, caracterización, sujetos responsables, normativa aplicable. Es un tema del segundo parcial, el tema de espacial que van a tener en el segundo parcial. Todo lo demás ya quedó visto en lo que hace a derecho espacial, ¿sí? Doctor, una pregunta. ¿Hasta qué unidad entra en el primer parcial? ¿Cómo? ¿Hasta qué unidad entra en el primer parcial? A ver, espera que abro el programa. A ver. La unidad 3 era los medios de transporte, ¿correcto? Y aquí me frené porque no habíamos visto la parte de espacial. La unidad 4 del personal del transporte, esto va todo. La unidad 5, contratos de utilización, va todo. Y la unidad 6 es transporte terrestre de personas, equipajes y carga. Esta unidad va. O sea, de transporte, de lo que es los contratos de transporte, va el transporte terrestre. Transporte de cargas por agua, que sería la unidad 7, ya no va. Va en el segundo parcial. La 7, la 8, la 9. De la 9 ya les di telecomunicaciones y teleobservación satelital, así que será un repaso de lo que hagamos después. Y la 11 también. Y ductos la 12. Obviamente esto que nos dio sobre de la 9, telecomunicaciones, eso sí, esa parte de la 9 va. La parte, no la puedo tomar si no. O sea, si yo ahora, por ejemplo, me queda tiempo y les doy otro contrato aparte del contrato de carga y transporte de personas terrestres, les doy del marítimo, por ejemplo, no se los puedo tomar porque ya ¿cómo se llama? El acuerdo es que se va a tomar, correcto, y está en el cronograma que se va a tomar hasta la orilla 6, que es el transporte terrestre. Ok, entonces hasta las 6, profe. No puedo tomar más, ¿por qué? Porque si no ustedes van a estar dando en este parcial temas del próximo parcial y los de las otras aulas van a estar dando temas de este parcial. Entonces, armo un lío con las otras comisiones y les tomo a ustedes cosas que no van. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bien. Perdón, doctor, no me quedó claro. ¿La unidad 6 entonces entra lo que es transporte terrestre, el transporte benévolo, todo eso? Sí, señor. La unidad 6 va toda. Gracias. Bien. Entonces, quedamos frenados en el objeto espacial concepto. Bueno, seguimos. Unidad 4 del transporte, del personal del transporte. A ver. Acá vamos a tener que ver los convenios colectivos. Disculpe, profe, ¿me podría orientar? Porque ahora ¿qué vamos a hacer? Estamos siguiendo el programa, viendo los puntos que nos quedaron colgados, que no se vieron. Está bien, tengo el programa en la mano. La unidad 4, entonces. Claro, ¿por qué? Porque nos habíamos frenado en el objeto espacial. ¿Sí? Sí. Bien.
Ahora seguimos. Unidad 4, del personal del transporte. Acá tenemos personal de tráfico y administrativo en el transporte terrestre, funciones, derechos y obligaciones, responsabilidad, convenios colectivos de la actividad. Esta unidad, este punto de la unidad, lo sacamos ¿dónde? De los convenios colectivos de la actividad. ¿Sí? En cuanto a normas aplicables, tenemos la ley de contratos de trabajo, por un lado, y por el otro lado los convenios colectivos. Por lo tanto, vamos a tener como trabajo práctico para la clase que viene, ¿sí?, una atenta lectura a los distintos convenios colectivos. ¿Por qué? Porque para lo que es camiones vamos a tener el acuerdo de camioneros, la convención colectiva de trabajo del amigo Moyano. Pero también vamos a tener en transporte de pasajeros otra convención colectiva de trabajo. En ferroviario vamos a tener otra convención colectiva de trabajo. O sea, cada actividad tiene que tenga su gremio, va a tener un convenio, ¿correcto? Bien, esos convenios, de esos convenios nos surge el personal de la actividad. ¿Por qué? Porque está categorizado. Para poder pagar un sueldo, yo a usted lo tengo que categorizar, porque si no le pago lo mismo a todos. No es lo mismo el que está conduciendo el camión al que está en la oficina del transportista o haciendo los mandados, ¿correcto? No van a cobrar todos lo mismo. Entonces voy a tener una segmentación que me va a surgir del convenio colectivo de trabajo. Eso lo tenemos que buscar en cada convenio colectivo de trabajo. Y es la tarea que les doy para el jueves, para el martes que viene. Bien, luego tenemos personal de la navegación, terrestre y embarcado, requisitos. ¿Eso se dio o no? Hablamos del capitán. Sí, profesor, ese tema se dio. Le hago una pregunta ya de paso, porque yo en esa clase me había quedado con dos dudas. Una, ¿qué era el vaquiano? Y dos, el agente marítimo. ¿Los armadores tienen agentes marítimos en varios puertos? O sea, yo tengo un buque. Va a visitar varios puertos, entonces voy a tener un agente marítimo, no sé, en Holanda, en China, en España. Ahora se lo cuento. Bueno, primero me dijo el vaqueano. Primer duda. El vaqueano es como si fuese el práctico, pero lo llamamos vaqueano en los lugares donde no estamos sujetos a practicaje obligatorio. Entonces, si yo tengo que entrar un buque al puerto de Buenos Aires, en Pontón Recalada, frente a Montevideo, me va a subir un práctico. ¿Por qué? Porque todo el canal, ¿sí?, desde Pontón Recalada hasta llegar al puerto de Buenos Aires, es un espacio acuático sujeto a practicaje obligatorio. Quien dispone si el practicaje es obligatorio o no es la autoridad de aplicación, en nuestro caso, la Prefectura Naval Argentina. Ahora bien, distinto es el caso si yo tengo que entrar al puerto interno de Goya, Corrientes, con una barcaza. ¿Por qué? Porque tengo que llevar combustibles en esos bidones o tachos de 200 litros, o aceites, o lo que sea. Entonces tengo que entrar al puerto interno de Goya. Perfecto, porque está inundada la ruta, no hay forma de entrar a Goya si no es por el puerto. El puerto de Goya, no, el interno, no opera comercialmente, salvo por una lancha que va que cruza el Paraná, no opera hace pila de años. No sé cómo entrar, no sé dónde están los obstáculos a la navegación, no sé dónde está el médano donde voy a encallar, o sea, cómo atravieso, correcto, cómo navego para poder llegar a la dársena del puerto interno de Goya. Necesito un vaqueano, necesito una persona conocedora de ese espacio acuático en particular. Por más que Prefectura
no me obligue a usar práctico, lo más probable, si no uso un práctico, es que termine encallando mi chata. ¿Me entiende? Entonces, para poder llegar, voy a necesitar un práctico. A ese práctico, como no estoy en un lugar de practicaje obligatorio, lo vamos a llamar vaqueano. Es lo mismo que el práctico, por ahí no en los requisitos que se necesitan para ser práctico, posiblemente no necesite cumplir con todos los requisitos que se le van a pedir a un capitán de ultramar para poder ser práctico, pero es igualmente un conocedor de ese espacio acuático y nos va a guiar para que podamos, correcto, navegar en ese espacio acuático. Esto es la diferencia práctico-vaqueano. ¿Está? Ahora vamos al otro tema que me había preguntado, que era el agente marítimo. El agente marítimo es un representante. Profesor, Sí. yo quería hacerle una pregunta porque mi ignorancia sobre lo que es navegación es total. Soy un ciudadano común. El práctico es personal que depende de prefectura, es un personal del barco, es un personal que pone el Estado. No, el práctico en este momento te va a encontrar sociedades de prácticos, ¿sí? La que gobierna legalmente, administrativamente, es Prefectura Naval Argentina. ¿Por qué? Porque Prefectura le va a decir a usted qué zonas son obligatorias de practicaje. Prefectura va a llevar lo que es las matrículas, ¿sí? O sea, para usted ser práctico, aparte de ser un capitán de ultramar, va a tener que rendir un examen, va a tener que ser aprobado para poder laborar como práctico. Antes, el servicio de practicaje lo prestaba directamente la prefectura. Ahora no. Ahora tenemos a estos prácticos que se han ido nucleando, ¿sí?, en distintas sociedades. Pero son profesionales, o sea, no tienen dentro de la prefectura un rango, un grado. No son personal de prefectura, no son prefectos. Si eso es a lo que usted me estaba preguntando. Profe, y otra súper, para usted va a decir que es burrada. El práctico, este experto, este profesional, cuando llega el barco, cuando está en las cercanías por acceder a puerto, ¿cómo hace? ¿Va en una lancha? ¿Engancha? Yo he visto, por ejemplo, en Costanera Sur, que hay una parte que se ve, vio dónde está la reserva, que a veces se ve los grandes buques que vienen, pareciera como arrastrados de un barco chiquito. ¿El práctico va arriba del buque grande o va en el barco chiquito como guiando para que no encalle? No. Lo que usted me dice barco chiquito es un remolcador. Ah. El buque para ingreso a puerto, tanto para el ingreso a puerto como para la navegación en un espacio acuático restringido, usa el apoyo de remolcadores. Hay dos tipos de remolque, lo vamos a estudiar después. Uno es el remolque maniobra, el otro es el remolque transporte. Cuando estudiemos remolque lo vamos a ver, pero como adelanto, lo que les puedo decir ahora es que lo que usted vio es un remolcador en una operación de remolque maniobra. En las operaciones de remolque maniobra, ¿qué hace el remolcador? Normalmente se apoya en el buque, ¿para qué? Para forzar la maniobra, ¿correcto? O sea, no es que esté continuamente con lingas o con alguna cadena o con algo amarrado al otro buque, no. En el remolque maniobra lo que se hace es ayudar el gobierno del buque que queremos que ingrese, por ejemplo, a puerto. Y dentro del puerto, forzar la maniobra, porque sería imposible que un buque de ese tamaño pueda
tomar amarra, que sería como estacionar usted el coche, ¿sí?, en el espacio interno del puerto, sin la ayuda de un remolcador, que es el que le hace dar el viraje correctamente. Ahora, bien, el práctico tomó, o sea, se subió al buque en Pontón Recalada y luego cambiaron de prácticos frente a La Plata. Y el práctico, de acuerdo al lugar, va a subir desde el pontón o desde una lancha, depende. bien. Pero igualmente, aunque se llegue, una vez que sube el práctico, la responsabilidad sigue siendo del capitán. La responsabilidad siempre es del capitán. El capitán en ningún momento cede el mando del buque. El capitán en ningún momento deja de ser responsable. Cualquier error que haya cometido el práctico, paga el capitán. O sea, paga el armador, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el capitán compromete la responsabilidad del armador. Ajá. Mientras no podamos, después cuando veamos las exhibentes de responsabilidad del transportista, está la culpa náutica. Bueno, entonces el transportista no se va a hacer responsable, ¿correcto?, si hay un error inducido por el práctico. ¿Por qué? Porque es culpa náutica. No fue el transportista queriendo que se le cayó el contenedor se le cayó porque el buque encalló, porque el práctico dio mal la instrucción, el capitán no corrigió la orden dada por el práctico y ¡pum!, encallamos y perdimos el contenedor. Para todo eso debe haber seguros, ¿no? Pagará el seguro y pagará el seguro del armador o pagará el armador, pero el transportista no paga, porque es culpa náutica. Doctor, una pregunta. ¿Tanto el vaquiano como el práctico eran capitanes antes o puede ser cualquier persona que conoce? El práctico antes eran capitanes de un trabajo. Y el vaquiano no necesariamente, seguro. Ok, gracias. No, por favor. O sea, el vaquiano... disculpen, ¿no? Ordenemos, no. Vamos a, ¿cómo se llama? A la pregunta que me había hecho el otro compañero de ustedes sobre el agente marítimo. Tenemos el agente marítimo y el agente marítimo aduanero. ¿Qué es el agente marítimo? El agente marítimo es el representante, o tiene la representación activa, pasiva, judicial, extrajudicial del propietario, armador, capitán, ¿sí?, del buque, en donde estos no tengan su domicilio. Esta misma representación la tiene el capitán en los puertos donde el propietario o armador no hayan designado agente marítimo ni tengan su domicilio. Entonces, primero el capitán, ¿sí?, en lo que hace a la representación. Primero se va a defender o va a contratar el propietario armador. Bueno, estamos fuera del puerto donde se desenvuelve el propietario armador, o tenemos un propietario armador que no quiere hacerse cargo de estas funciones. ¿Qué hace? Dos alternativas. O le da las instrucciones al capitán y el capitán opera, ¿correcto? O le nombra un agente marítimo en ese puerto. Entonces, en los puertos donde vamos a tener actividad como armadores, ¿por qué? Porque tenemos un buque que sigue una línea determinada y ingresa a determinados puertos siempre, bueno, en esos puertos vamos a tener un agente marítimo. Vamos a tener una empresa que se hace cargo de nuestra representación, ya sea representación judicial, extrajudicial, ya sea para comprar las vituallas que necesita el buque para continuar navegando, para pagar la amarra, para pagar el servicio de practicaje si lo hay, para pagar el servicio de remolque para poder entrar a puerto, ¿correcto?
Todo eso lo hace él práctico. Puede pasar que hayamos firmado un contrato de fletamento a tiempo. Si nosotros tenemos el buque fletado y el fletador designa un agente marítimo, nosotros podemos, como capitán, propietario, armador, ¿sí?, pueden designar otro agente marítimo para que los represente a ellos. ¿Por qué? Porque el agente marítimo que nombró el fletador se va a hacer cargo de las obligaciones que normalmente asume un agente marítimo: reaprovisionar el buque, pagar al práctico, pagarle al remolcador, pagar la amarra, ¿sí? Y lo que queda de las funciones, que sería la representación activa pasiva del propietario y del armador y del capitán, vamos a tener que nombrar posiblemente a otro práctico que se haga cargo. ¿Lo entendieron ahora? ¿Hay algún... No, quedó clarísimo, profesor. Sí, doctor. Bien, entonces, estábamos. Ámbitos donde se desarrolla, listo, eso ya está. Luego, los medios, los vehículos, eso ya está también. Era la unidad 4 que estábamos viendo en personal, que los había mandado a las convenciones colectivas de trabajo y donde me hicieron estas preguntas. Bien, ¿hay alguna otra duda de personal? No, doctor. Listo. Pasamos la de personal, vamos a los contratos de utilización. Acá en los contratos de utilización, ya sé que no les di uno que un contrato que suele estar dentro de, lo solemos ver dentro de los contratos de utilización, que es el charter aeronáutico. Pero fuera de eso, a ver, de lo que está en el programa, ¿hay algo que no se haya visto? Contratos de utilización de automotores, ¿lo vieron con Cross el contrato de utilización de automotores? En la clase pasada, me parece. No, porque algunos, ¿sabe qué pasó, doctor? Que algunos entrábamos en la 2 y otros en la sala 3. Yo, por ejemplo, entré en la 3 y dieron ferroviario, transporte ferroviario, en la 3. Y en la 2 sé que dieron algo de contratos. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos una clase para dar las dos cosas? No sé, doctor, no sé, le explico nada más cómo fue la clase pasada. Sí, profe, estaría bueno. Bueno, ¿quién dio? Terminamos igual ahora, ¿no? ¿Dio el doctor Cibó la parte de transporte ferroviario? Hola. No, transporte ferroviario, creo. Sí, doctor, estuvo el doctor Cibó dando transporte ferroviario, fue el que vio cuando vimos, creo que era la 24449 también, que nos dio unos artículos. Me parece que sí, doctor, lo dio él, eso. Hasta menos ferroviario y, ¿cómo se llama? La 24449, de eso estoy seguro. Sí, lo dio, pero lo dio muy por arriba, profesor. Bueno, entonces para la próxima clase hay que unificar esto. Hay que unificar el tema del transporte, los contratos de utilización en el transporte terrestre sería. Bien. Claro, exactamente. Ahí estamos flacos, básicamente. Ahí están flojos. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? El contrato de utilización del buque, locación, fletamento, remolque, maniobra, ¿lo vieron? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Para corroborar una información, la ley de transporte de automotor de cargas, ley 24.653, ¿sufrió alguna modificación después? ¿Sabes? Esas dudas, ¿sabes cómo te las sacás? Porque nadie es computadora. Te metes en Infolet, pones el número de la ley o la buscás por el nombre, ¿sí? Y ahí tenés todas, pero hasta la última, O sea, le cambiaron una coma a un artículo, te va a aparecer la ley original, el artículo modificado y la ley completa actualizada. Gracias. No, por favor. Bueno,
Ya son las 12. Bueno, entonces, para la clase que viene tenemos que arreglar el tema de los contratos de utilización de automotores. Acá, el que hay que saber sí o sí, porque en la vida real lo pueden llegar a usar o lo han usado ya ustedes, es el alquiler de autos. Este contrato, si no lo han usado yendo de vacaciones a algún lado, por ahí lo tienen que usar o se les ofrece, si en algún momento tienen un siniestro con su coche, ¿sí? Y va a estar en reparación más de cierto tiempo. O si tiene una destrucción total. A mí me pasó con una destrucción total de un auto que tenía, que la caja de seguros me entregó para uso durante 10, 15 días otro auto similar, de características similares. Pero si no, lo tenemos habitualmente cuando viajamos o cuando viajamos al exterior, principalmente, que alquilamos un coche para desplazarnos, para movernos en el lugar turístico a donde fuimos. Así que ese contrato lo vamos a tener que estudiar. Es muy amplio. ¿Eh? Es muy amplio ese contrato. No tanto, o sea, sí, es innominado, ojo, no está regulado en ningún lado. Porque nosotros la locación la tenemos regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, la tenemos regulada en la Ley de la Navegación, la tenemos regulada en el Código Aeronáutico, ¿correcto? Bien. Ahora, cuando hablamos de locación de cosas en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿tratamos en particular la locación de autos? ¿Hay articulado que se refiera específicamente a la locación de autos? No, habla de muebles registrables. Ah, bueno, la locación puede ser de bienes inmuebles o de bienes muebles. Ojo, pero no tenemos, o sea, yo no he visto, perdónenme, no es que no le dé bolilla, yo no he visto o no he prestado atención a que haya algún artículo que diga o que regule en particular la locación de autos, la locación de automotores. Entonces, por eso les digo, para mí es un contrato innominado. Tenemos que ver, en base a la estructura del contrato, a qué lo vamos a asociar. La lógica es asociar la locación de automotores a la locación de cosas muebles. ¿Está? Bueno, eso lo seguimos en la clase próxima, el martes que viene. Y también tenemos que ver lo de ferrocarriles y automotores. Bien, perfecto. Los libero, chicos. ¿Puedo hacerle una última pregunta, doctor? Sí, dale. En cuanto al trabajo práctico, que no me quedó claro, tenemos que leer los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Ustedes toman los convenios, cada convenio, por ejemplo, agarran el convenio de camioneros. Perfecto. Convenio de camioneros. Para darles un ejemplo, ¿correcto? Sí. Toman el convenio de camioneros. Bueno, a ver, del convenio de camioneros, ¿qué personal me surge? Me surge el chofer de camión, me surge el personal administrativo, ¿qué categorías? O sea, ¿cuál es la categorización del personal que tiene este convenio de trabajo? Eso lo vuelcan en papel. ¿Por qué? Porque esa categorización del personal es lo que a usted le está indicando que en la actividad del transporte camionero, el personal, ¿sí?, se divide de la siguiente forma. Así como cuando el personal de la navegación les di el personal embarcado y les di el personal terrestre, ustedes cuando vean el convenio, ya sea de camioneros o el de la UTA, o sea, cualquiera de los convenios que tienen que verlos todos, ¿sí?, que no son muchos, por otra parte, pero de cada convenio les va a surgir qué personal tenemos y qué funciones desempeña ese personal. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias, doctor. Ese es el objetivo del trabajo práctico que les doy. Perdón. Gracias, doctor.
lo subimos a algún lado, ¿cómo es? Es para hablar la próxima clase. Vamos a llamar en clase. O sea, ustedes después voy a pedir voluntarios y los voluntarios lo que van a hacer es explicar, ¿sí? O sea, un voluntario para el convenio de camioneros, por ejemplo. Bueno, muy bien. Ese voluntario va a explicar cómo está estructurado el sistema del personal del transporte terrestre en el rubro transporte de cosas vía camión. ¿Está? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor. Gracias, buenos días. Profesor. Buenos días. Hasta la próxima. Profesor. Si, por ejemplo, queremos buscar, no sé, el convenio colectivo de los trabajadores, el personal aeronáutico, ¿cómo lo buscamos? ¿Así? Con el Google. Pero sí, pongo... Era el invento de la ciencia. Listo, bueno, pongo... No es pedir aeronáutico, ¿eh? No, solamente el ámbito de automotor. No, si usted lo quiere ver para ilustrarse, sí, ningún problema. Pero no están obligados a estudiarse el convenio colectivo de los pilotos ni del personal de vuelo, ni del personal de tierra como la gente que maneja los equipajes, todo eso no están obligados a verlo. ¿Por qué? Porque lo que damos de personal, tanto en marítimo como en aeronáutico, es lo que surge del código o de la ley de la navegación, ¿sí? A los demás no. Bueno, gracias. Sí, fenómeno. Hagamos esta materia, la dividimos en 3 materias y vemos todo en cada una de las materias. O le damos anual, la hacemos anual y sí, podemos ver todo, no hay ningún problema. Pero con el poco tiempo que tenemos, si no llegamos a ver lo que estamos viendo, imagínense que si le agrego cosas, me van a asesinar. Hay que hacerlo anual, profe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Buen fin de, profe. Chao. Buen fin de para todos.